¿Alguna vez alguien te miró y sentiste que te conocía desde antes de conocerte? No fue amor, ni deseo, ni siquiera algo que pudieras explicar con palabras. Fue más extraño que todo eso. Como si, por un instante, esa persona hubiera tocado una parte de tu alma que llevaba años dormida. Y lo inquietante no es que alguien así aparezca en tu vida. Lo verdaderamente inquietante es descubrir que, después de ese encuentro silencioso, algo dentro de ti despierta, y ya no vuelve a dormirse jamás. Sucede rápido. A veces en una conversación breve, en una mirada que dura apenas unos segundos, en una sensación que aparece sin aviso. No hubo promesas, no hubo historia, pero algo se movió dentro de ti con una fuerza que no esperabas. Es como si esa persona hubiera abierto una puerta invisible que llevabas años manteniendo cerrada. Y lo más desconcertante es que, cuando todo termina, cuando cada uno sigue su camino, esa puerta sigue abierta dentro de ti. Entonces empiezan las preguntas. ¿Por qué alguien que casi no formó parte de tu vida dejó una huella tan profunda? Intentas explicarlo con lógica, pero la lógica no alcanza. No fue tiempo compartido, no fueron recuerdos construidos. Fue otra cosa. Algo más silencioso y más profundo. Carl Jung hablaba de momentos así como encuentros significativos, conexiones que aparecen cuando algo dentro de nosotros está listo para despertar. Y cuando ese despertar ocurre, tu alma ya no vuelve a ser la misma. Y aquí aparece la parte más desconcertante de todo esto. Esa persona quizá nunca supo lo que provocó en ti. Tal vez solo fue amable, tal vez solo compartió unos minutos contigo, pero dentro de tu mundo algo cambió de lugar. Es como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevabas años evitando mirar. De repente ves cosas que antes estaban en la sombra. Y una vez que esa luz aparece, ignorarla se vuelve imposible. A muchas personas les incomoda admitirlo, pero hay encuentros que no caben dentro de la lógica de una relación normal. No se construyen con tiempo, ni con promesas, ni con planes. Aparecen, sacuden algo dentro de ti y desaparecen dejando preguntas. Por eso muchas veces intentamos reducirlos a algo más simple: atracción, curiosidad, coincidencia. Pero en el fondo sabes que no fue solo eso. Fue un reconocimiento silencioso que ocurrió antes de que tu mente pudiera entenderlo. Carl Jung creía que el alma humana no siempre busca comodidad. A veces busca experiencias que la despierten. Encuentros que actúan como símbolos, como señales que aparecen cuando una parte de nosotros está lista para transformarse. Por eso algunas personas llegan a nuestra vida como si fueran mensajeros invisibles. No necesariamente para quedarse, sino para mostrarnos algo que habíamos olvidado de nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, comienza un proceso interior que ya no depende del otro. Pero hay algo aún más difícil de aceptar. Cuando esa persona se va, el movimiento interior no desaparece. Al contrario, a veces se vuelve más intenso. Empiezas a notar detalles de tu vida que antes pasaban desapercibidos. Rutinas que ya no te llenan, silencios que ahora pesan, sueños que habías dejado olvidados. Y entonces comprendes que el encuentro no solo fue con alguien más. Fue también con una parte de ti que llevaba mucho tiempo esperando ser vista. Por eso estos encuentros suelen ser tan confusos. No sabes si sentir gratitud o tristeza. Una parte de ti quisiera que esa persona se hubiera quedado, que la historia continuara, que hubiera más tiempo para entender lo que ocurrió. Pero otra parte, más silenciosa y más sabia, empieza a comprender algo distinto. Que tal vez su presencia no tenía como propósito quedarse, sino despertar algo dentro de ti que llevaba años esperando salir a la superficie. Y cuando empiezas a mirar la experiencia desde ese lugar, todo cambia. Ya no se trata de lo que pudo haber sido entre ustedes. Se trata de lo que comenzó dentro de ti a partir de ese instante. De pronto recuerdas quién eras antes de que la rutina apagara tu entusiasmo. Recuerdas tus deseos,
tu curiosidad, tu capacidad de sentir intensamente. Y es entonces cuando surge una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Tal vez ese encuentro no vino a darte algo nuevo, sino a devolverte algo que ya era tuyo. Mariana empezó a darse cuenta de algo que antes no veía. Durante años había vivido cumpliendo roles, atendiendo responsabilidades, sosteniendo una vida correcta, ordenada, predecible. Nada estaba realmente mal, pero tampoco había algo que la hiciera sentir profundamente viva. Y entonces apareció ese encuentro breve, casi insignificante para cualquiera que lo mirara desde afuera. Pero dentro de ella ocurrió una pequeña revolución silenciosa, como si su alma le susurrara que todavía había partes de su vida esperando despertar. Al principio intentó ignorarlo. Se dijo que era una simple ilusión, una emoción pasajera, una fantasía sin importancia. Pero cuanto más trataba de olvidarlo, más claro se volvía el mensaje escondido detrás de esa experiencia. No era sobre ese hombre. Era sobre ella. Sobre todo lo que había dejado en pausa durante años. Sus sueños, su curiosidad, su deseo de sentirse nuevamente presente en su propia vida. Ese es el momento en el que muchas personas se detienen, porque enfrentar ese despertar puede ser incómodo. Es más fácil pensar que fue solo una coincidencia extraña que aceptar que algo dentro de nosotros quiere cambiar. Pero cuando el alma se despierta, comienza a empujar suavemente hacia una dirección nueva. No grita, no obliga. Solo insiste con una sensación persistente de que la vida todavía puede ser más profunda de lo que habíamos aceptado. Mariana empezó a observar su vida con una honestidad que antes evitaba. Descubrió cuánto de su rutina estaba construido para sostener estabilidad, pero no necesariamente para alimentar su alma. Había aprendido a cumplir, a responder, a estar para todos. Pero en ese proceso silencioso también había aprendido a ignorarse. Y aquel encuentro breve funcionó como una grieta en esa estructura perfecta. Una grieta pequeña, sí, pero suficiente para que la luz empezara a entrar. Y cuando la luz entra, también revela lo que habíamos preferido no ver. Mariana comenzó a notar cuánto había postergado su propia alegría. Cuántas veces había dicho tal vez después, cuando haya tiempo, cuando todo esté más tranquilo. Pero ese después nunca llegaba. La vida seguía avanzando mientras sus deseos quedaban archivados en silencio. Y de pronto comprendió algo incómodo. No era la ausencia de ese hombre lo que le dolía realmente. Lo que dolía era darse cuenta de cuánto tiempo había pasado sin escucharse a sí misma. Aquel encuentro solo había actuado como un espejo inesperado. Un espejo que no mostraba a otra persona, sino a ella misma. A la mujer que había sido, a la que aún podía ser, y a la que había olvidado en el camino. Y cuando un espejo así aparece en tu vida, ignorarlo se vuelve mucho más difícil que enfrentarlo. Y antes de seguir con esta historia, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Alguna vez alguien apareció en tu vida, por muy poco tiempo, y aún así dejó una huella que nunca pudiste borrar? Si has vivido algo así, escríbelo en los comentarios con una sola palabra: desperté. Tu experiencia puede ayudar a otra persona que aún está tratando de entender lo que sintió. Y si este tipo de reflexiones sobre el alma, las relaciones y la psicología profunda resuenan contigo, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de relaciones superficiales, hablamos de lo que realmente transforma por dentro. Ahora sigamos, porque lo que Mariana descubrió después, cambia completamente la forma de entender estos encuentros. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar lentamente en Mariana. No fue un giro dramático ni una decisión repentina. Fue más bien una serie de pequeños gestos internos. Empezó a preguntarse qué cosas la hacían sentir viva de verdad. Qué partes de su vida todavía tenían espacio para crecer. Y en medio de esas preguntas descubrió algo que había olvidado por completo: la sensación de curiosidad por su propio futuro. Esa curiosidad se convirtió en una brújula silenciosa.
No tenía respuestas claras, pero sí una dirección. Mariana empezó a recuperar pequeñas cosas que antes amaba. Volvió a escuchar música que había dejado de lado, retomó paseos que antes disfrutaba, se permitió momentos de silencio donde nadie esperaba nada de ella. Y poco a poco comenzó a notar algo extraño. Su energía estaba cambiando, como si una parte de su espíritu estuviera despertando después de mucho tiempo. Entonces comprendió algo que al principio parecía contradictorio. El verdadero impacto de aquel encuentro no estaba en lo que había pasado entre ellos, sino en lo que había despertado dentro de ella. Ese hombre no había llegado para convertirse en el centro de su historia. Había llegado como un catalizador, como una chispa que encendió un proceso interior que ya estaba listo para comenzar. Y cuando vio esto con claridad, su forma de recordarlo también cambió. Al recordar ese momento, Mariana dejó de verlo como una historia inconclusa. Empezó a verlo como una señal. No una señal mágica ni romántica, sino una señal interior. Algo en ella estaba listo para cambiar y ese encuentro simplemente había sido el detonante. A veces creemos que las personas llegan para formar parte de nuestra vida, pero algunas llegan para mover algo profundo y seguir su camino. Y cuando comprendes esto, el recuerdo deja de doler y empieza a iluminar. Ese cambio de mirada transformó la forma en que Mariana entendía el pasado. Antes pensaba en ese hombre con una mezcla de nostalgia y confusión. Ahora lo veía como un símbolo. Un recordatorio de que su alma aún estaba viva, esperando ser escuchada. Comprendió que no todas las conexiones vienen a construir una historia juntos. Algunas vienen a mostrarte un camino que habías olvidado mirar. Y aquí aparece una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. A veces buscamos desesperadamente a quien despertó algo en nosotros, creyendo que necesitamos su presencia para volver a sentirlo. Pero lo que despertó no pertenece a esa persona. Ya estaba dentro de ti. Solo necesitaba una chispa para salir a la superficie. Y cuando lo entiendes, dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Cuando Mariana comprendió esto, algo dentro de ella se calmó. Ya no necesitaba entender por qué ese hombre había aparecido ni por qué se había ido tan rápido. La pregunta dejó de ser sobre él. La pregunta comenzó a ser sobre ella. Sobre lo que ahora haría con esa parte de su alma que había despertado. Porque una vez que algo dentro de ti vuelve a la vida, ignorarlo se vuelve mucho más difícil que escucharlo. Y esa es la verdadera transformación que traen estos encuentros. No cambian el mundo exterior de inmediato. Cambian tu forma de habitarlo. Mariana empezó a caminar distinto, a observar su entorno con una sensibilidad nueva. Las mismas calles, los mismos lugares, incluso las mismas personas parecían tener otro significado. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había vuelto a sentirse presente dentro de su propia vida. A veces creemos que las grandes transformaciones llegan con decisiones enormes o eventos dramáticos. Pero muchas veces empiezan con algo mucho más sutil. Una mirada. Una conversación breve. Un instante que despierta una emoción profunda que no sabíamos que seguía viva. Y cuando esa emoción aparece, nos recuerda a algo fundamental. Que el alma humana nunca se apaga del todo. Solo espera el momento adecuado para volver a encenderse. Mariana empezó a comprender que aquel encuentro no había sido una interrupción en su vida, sino un recordatorio. Durante años creyó que la intensidad, la ilusión y la curiosidad pertenecían al pasado, a una versión más joven de sí misma. Pero ese instante breve le mostró algo distinto. Le mostró que el alma no tiene edad para despertar. Que incluso después de décadas de rutina, todavía puede aparecer un momento capaz de sacudirte y recordarte que aún estás viva. Con el tiempo, Mariana dejó de buscar explicaciones. Entendió que algunas experiencias no están hechas para ser analizadas, sino para ser integradas. El encuentro no necesitaba convertirse en una historia romántica para tener sentido.
Su valor estaba en lo que había provocado dentro de ella. Cada recuerdo de ese instante se transformó en una pequeña brújula emocional, una señal silenciosa que le recordaba que su vida todavía podía expandirse en direcciones inesperadas. Y entonces apareció una comprensión aún más profunda. Tal vez ese hombre nunca fue realmente el centro de la experiencia. Tal vez fue solo el reflejo de un momento interno que Mariana estaba lista para vivir. Porque cuando algo dentro de nosotros está preparado para despertar, la vida encuentra la forma de mostrarnos el camino. A veces a través de un encuentro inesperado, a veces a través de una emoción intensa que llega sin aviso. En ese momento Mariana entendió algo que nunca antes había considerado. Las personas que despiertan el alma no siempre llegan para quedarse. Algunas aparecen solo el tiempo suficiente para encender una luz. Y aunque su presencia desaparezca, la claridad permanece. Ese hombre no cambió su vida desde afuera. Cambió la forma en que ella se veía a sí misma. Y esa transformación silenciosa era mucho más profunda que cualquier historia que hubiera podido vivir junto a él. Porque cuando el alma despierta, la vida empieza a sentirse diferente. No porque todo sea perfecto, sino porque vuelves a sentirte conectado contigo mismo. Mariana comenzó a entender que la verdadera conexión no era con aquel hombre, sino con la parte de sí misma que había vuelto a aparecer gracias a ese encuentro. Esa parte viva, curiosa, libre. Y cuando reconoció eso, el recuerdo dejó de ser una herida y se convirtió en un regalo. Tal vez por eso Jung decía que el alma no se encuentra por casualidad, se reconoce cuando está lista. Algunas personas llegan a nuestra vida como señales silenciosas, como espejos que nos devuelven lo que habíamos olvidado de nosotros mismos. No siempre se quedan, pero tampoco desaparecen del todo. Porque lo que realmente despiertan no depende de su presencia. Depende de lo que ahora tú decides hacer con la parte de tu alma que volvió a encenderse.